Son las 8:34 de la mañana. Más de 35 millones de personas en el mundo padecen Alzheimer, una cifra que podría aumentar hasta alcanzar los 100 millones en menos de 50 años, según la Organización Mundial de la Salud. Y lo peor es que desde que se descubrió esta enfermedad no se han producido avances terapéuticos significativos. Nos acompaña a esta hora ya el doctor Arcadi Navarro, es catedrático de genética y profesor de investigación y crea en la Universidad Pompeu Fabra, que dirige en Barcelona el Brain Research Center y la Fundación Pascual Maragall. Además, ha participado en el ciclo de debates de vanguardia de la Fundación La Caixa. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, pues por comenzar situando un poco lo que es esta enfermedad en la pandemia, en el momento en el que nos encontramos, en este 2020, con el coronavirus en primer plano de la actualidad, ¿nos hemos olvidado de que la demencia también es un problema de salud pública de primera magnitud? Sí, desgraciadamente la pandemia nos ha hecho olvidar muchas cosas. La pandemia temporal, eh, esta pandemia terrible, pero que ya vemos el final del túnel con las primeras vacunas este fin de semana. Esta pandemia terrible nos ha hecho olvidar pandemias estructurales. Y las demencias, y singularmente el Alzheimer, es una pandemia estructural, planetaria, que afecta, como usted muy bien ha dicho, a millones de personas y aún afectará a más. No podemos olvidar eso. Lo hemos hecho, debemos recuperar esa memoria. Por situar, bueno, todo el mundo conocemos lo que es esta enfermedad, tampoco conocemos muy bien esas causas. No sé si el Alzheimer se desencadena por la muerte de las neuronas o es otro proceso degenerativo diferente. Explíquenos. Mire, el Alzheimer, desgraciadamente, no sabemos aún qué es lo que lo desencadena. Sabemos que sí, efectivamente, hay muerte neuronal, sabemos que finalmente hay neurodegeneración por muchas vías distintas, pero después de décadas de investigación aún no sabemos cuál es el gatillo molecular, por decirlo así, que hace que la enfermedad se origine. Sabemos, eso sí, y esto ha sido un gran frente de avance, sabemos detectarlo con mucha antelación. Sabemos que antes de que el paciente muestre ninguna evidencia clínica de deterioro, personas perfectamente sanas que hacen una vida perfectamente normal, sabemos detectar en sus cerebros, a veces en su habla, somos capaces de detectar pequeñas señales que nos indican que la enfermedad está empezando, que la enfermedad se ha desencadenado y que va deteriorando ese cerebro. En este sentido, estos son avances importantes porque, aunque no sepamos todavía las causas de la enfermedad, cuanto antes sepamos diagnosticarla, antes sabremos cómo intervenir, tendremos una ventana más amplia de intervención y además, cuando más la veamos al principio, cuando más en sus orígenes seamos capaces de detectarla, pues seremos más capaces aún de afinar más en su origen, en aquellos cambios moleculares, celulares, que hacen que los cerebros de algunas personas tomen ese camino tan temprano. Comentaba la existencia de esas señales que nos alertan. No sé si puede ejemplificar algún otro síntoma más para pues, informar Sí, a sí, desde nuestra... luego. A nivel de diagnóstico temprano hay, como le digo, muchísimos avances con respecto a hace un par de décadas. Hoy en día, por ejemplo, hay algoritmos de inteligencia artificial que ante una resonancia magnética, que es una intervención compleja, pero no tan compleja como otras neuroimágenes que son mucho más caras de obtener y mucho más costosas de obtener, algoritmos de inteligencia artificial decía que ante una imagen del cerebro pueden más o menos estimar qué carga de proteína tóxica hay en ese cerebro. Hay también, han tenido un boom el verano pasado, tests basados en análisis de sangre, analíticas, que nos detectan en nuestra sangre algunos excesos de determinadas proteínas que se están acumulando en el cerebro de las personas que padecen Alzheimer. Estos tests se utilizan ahora mismo prácticamente de manera exclusiva para investigación, pero ya pronto van a llegar al mercado. De manera que tenemos herramientas de diagnóstico. En cuanto a los síntomas que padecen las personas, bien, desgraciadamente son muy conocidos porque hemos tenido la oportunidad de ver a millones de personas desarrollar la enfermedad y sufrirlos. Y los síntomas tempranos son a veces pequeñas pérdidas de memoria, eh, pequeños lapsus del lenguaje que nuestros allegados suelen distinguir a veces mucho antes que nosotros mismos. Eso no es grave. Una persona que esté en esta fase hace todavía una vida perfectamente normal. Es más adelante, al cabo del tiempo, que empieza a haber serios olvidos. Nos olvidamos de lo que acabamos de hacer
nos olvidamos de lo que nos rodea, nos acabamos olvidando de nuestros seres queridos y al final nos olvidamos de nosotros mismos. Y eso es terrible. Y bueno, lo que podemos hacer hoy en día simplemente es acompañar a esas personas con el máximo amor, con el máximo cariño durante el desarrollo de la enfermedad. Podemos hacerlo cuando se ha detectado porque aún no hay un medicamento. Cuando lo haya podremos intervenir. Y lo que sí podemos hacer, y es importante, es diagnosticar antes para sí intervenir antes y prevenir. Doctor, hasta la fecha se han probado más de 200 nuevos fármacos. Ya nos está diciendo que no tenemos todavía un medicamento que funcione. ¿Por qué han fracasado en los ensayos clínicos en los pacientes? Cada molécula tiene su porqué, pero al final es una cuestión de investigación. El Alzheimer es una enfermedad enormemente compleja, es una gran desconocida y no hemos invertido históricamente lo suficiente en ciencia para desentrañar los misterios del origen y el desarrollo de esta enfermedad. Hay ejemplos que son sangrantes, hay otras enfermedades que son de gran impacto, el cáncer, por ejemplo, pero que no tienen el coste social enorme, el coste socioeconómico descomunal que tiene el Alzheimer. De todas maneras, son enfermedades que son mucho más agudas, son enfermedades que cuando se producen también tienen un desarrollo dramático y pueden acabar muy mal. En esas enfermedades conocemos mucho más, porque la humanidad, porque nosotros, todos hemos invertido mucho más. Los ciudadanos, los voluntarios, los estados han invertido mucho más. En Alzheimer, desgraciadamente, hay un gran decalaje entre el coste socioeconómico, que se estima por persona, por paciente, en más de 25.000 euros al año, y la inversión, que ha sido relativamente muy pequeña. Con más inversión, con más trabajo, sabremos mucho más y, por tanto, seremos capaces de desarrollar moléculas que funcionen mejor como fármacos. Hay muchos, han fracasado más de 200, pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Hay decenas y decenas de fármacos en estos momentos siendo investigados en distintos ensayos clínicos. Hoy en día no hace falta explicar lo que es un ensayo clínico porque desgraciadamente todos lo sabemos. Pues bien, hay ensayos clínicos ya en fase 3 que investigan sobre la eficacia, sobre la seguridad de posibles fármacos contra el Alzheimer. Estamos, yo diría, a las puertas de un cambio paradigmático en el tratamiento de la enfermedad. Hasta que llegue ese momento, doctor, ¿qué tipo de medicamentos están utilizando actualmente? En estos momentos hay medicamentos que proporcionan un alivio sintomático. El Alzheimer genera neurodegeneración, es decir, las neuronas van disminuyendo su actividad y lo que hay es medicamentos que lo que hacen por la vía de aumentar la concentración de neurotransmisores en el cerebro, etcétera, aumentar la actividad de las neuronas. Esos fármacos, como le decía, son sintomáticos, no frenan el desarrollo de la enfermedad, no la revierten. Por tanto, lo que proporcionan es un cierto alivio durante un cierto tiempo a las personas a las que se les da el fármaco, a las personas para las que el fármaco está indicado, porque va a depender, por supuesto, de la fase de la enfermedad, del momento en que se diagnostique, etc. Lo que sí se puede hacer, y esto es extremadamente importante, es diagnóstico temprano. Todos tenemos claro que a partir de los 50 años los varones tenemos que hacernos, en fin, unas ciertas, unas ciertas pruebas para diagnosticar si ocurre, para prevenir el cáncer de colon. Y las mamografías se han convertido, en el caso de las mujeres, en algo realmente muy común y que afortunadamente muchas mujeres practican con regularidad. El resultado de todo esto es diagnóstico precoz. El resultado de todo esto es que las enfermedades, que son minoritarias, desde luego, pero cuando se diagnostican después de un cribaje de esta magnitud en toda la población, se diagnostican muy temprano y, por tanto, pueden solucionarse mucho antes. Pues lo mismo pasa con el Alzheimer. Con el Alzheimer, un diagnóstico temprano nos permite recomendar cambios de estilos de vida, de dieta, que frenan, que retrasan el desarrollo de la enfermedad. Porque al final la enfermedad es una enfermedad en la que el cuerpo se ataca a sí mismo. Y cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, si encuentra un órgano sano, resistente, un órgano desestresado, un cerebro de una persona que ha seguido la dieta mediterránea, por ejemplo, que hace deporte, que tiene una vida social rica, que ha cuidado su hipertensión, que no fuma, que no bebe, encontrará un cerebro
que resistirá más esos ataques. Ese es el secreto del diagnóstico precoz, ser capaz de ver que la persona a largo plazo va a tener un problema e intentar hacer que la persona sea más resistente a ese problema. Porque la enfermedad del Alzheimer afecta a todo el mundo por igual, no sé si más a los hombres, a las mujeres, o si, por ejemplo, existen diferentes variantes, o una vez que se desarrolla la enfermedad, perdón, es siempre pues, la misma evolución. Me está usted haciendo preguntas muy relevantes. Mire, en primer lugar, hay diferencias, hay algunas diferencias genéticas entre distintas personas. Efectivamente, sí. Eh, Hay algunos factores de riesgo y desgraciadamente hay personas que tienen un riesgo más alto de padecer lo que llamamos la forma familiar de la enfermedad. Luego, dentro de la población general, que tiene uh, un riesgo más bajo, también hay diferencias de carácter genético y epigenético entre distintas personas. Las estamos estudiando y las conocemos cada vez más. Hoy en día hay resultados que indican que habrá alrededor de un centenar de genes que tendrán una influencia en la forma espontánea, la forma tardía de Alzheimer. Esto por un lado. Sabemos cada vez más de esto, pero realmente hay estudios que aún no se han publicado que nos indican que en los próximos meses, años, sabremos mucho más. En cuanto a lo que usted apunta, diferencias entre hombres y mujeres, las hay también. Las hay no solamente en el desarrollo de la enfermedad, como usted sabe, los hombres y las mujeres tenemos algunas diferencias genéticas, pero las hay también, y de manera muy interesante, en el diagnóstico y en las primeras etapas de la enfermedad. Al final, como le decía hace un momento, los primeros que notan que una persona puede desarrollar una demencia, el Alzheimer, pero también otras, son nuestros allegados. Y lo que sucede es que los hombres estamos mejor cuidados por nuestras mujeres que viceversa. Nuestras mujeres prestan más atención a lo que nos pasa y nosotros deberíamos corregirnos, pero prestamos menos atención a nuestras mujeres y al final eso acaba redundando, por ejemplo, en que a las mujeres se les suele diagnosticar ligeramente más tarde esta enfermedad. Hay cambios, por tanto, en su desarrollo y hay cambios de naturaleza social que podríamos evitar en cuanto a su diagnóstico. Esta es un área de investigación realmente muy activa, porque esas diferencias de género sugieren diferencias genéticas, fisiológicas, que nos abrirían puertas para investigar los orígenes de la enfermedad. Nos hablaba del diagnóstico precoz, de la importancia también de los hábitos saludables. La semana pasada precisamente se conocía un informe presentado en una reunión de la Sociedad Radiológica de América del Norte que apuntaba que la ansiedad está asociada con una mayor tasa de progresión, desde el deterioro cognitivo leve hasta incluso la enfermedad del Alzheimer. En su investigación durante todos estos años y en los casos clínicos abordados, ¿ha comprobado una posible relación causa-efecto? Sí, desde luego. Hay una serie de factores, antes he mencionado unos cuantos, que se sabe desde hace unos pocos años que tienen un impacto enorme en la probabilidad de desarrollo de la enfermedad y que son factores en los que podemos intervenir. Le mencionaba una buena dieta, le mencionaba el deporte, la vida social, la hipertensión, la diabetes y no he mencionado, pero usted sí, la ansiedad, el estrés. El estrés, la falta de sueño son factores que debilitan nuestro cerebro y al final, si el Alzheimer aparece, encuentra un órgano mucho más débil al que acabará haciendo mucho más daño. Lo cierto es que podemos resumir esto que decíamos ahora en una sola frase. Sabemos desde hace unos pocos años que aquello que es bueno para nuestro corazón es bueno para nuestro cerebro. Hacer deporte, vivir una vida sana, sin contaminación ambiental, es algo que es bueno en general para nuestra salud y también singularmente para nuestra probabilidad de desarrollar una enfermedad como el Alzheimer. Doctor, por ir terminando ya esta entrevista, muy interesante todo lo que nos está contando. Por volver al tema principal, digamos, al momento actual en el que nos encontramos de la pandemia, antes hablaba usted de esa falta, pues en cierto modo, de recursos. ¿Creen que los grandes avances en la lucha contra el coronavirus y el hallazgo de esas vacunas que sí parece que pueden funcionar, podría ser un estímulo para que se invierta más en investigación puntera contra las demencias? Ojalá. Una cosa que hemos comprobado y que no hemos mencionado es que Alzheimer y coronavirus están íntimamente relacionados. Uno de esos factores de riesgo genéticos, el alelo APOE4, que aumenta la probabilidad de padecer Alzheimer, se sabe
que además aumenta la probabilidad de una respuesta severa ante la COVID-19, incluso en personas sanas, en personas que no padecen Alzheimer, simplemente que son portadoras de esa variante genética. Eso nos demuestra que la investigación de casi todo está íntimamente relacionada, que uno no puede investigar en virología sin acabar haciendo avances en genética o en fisiología. Y yo lo que espero es que la humanidad se dé cuenta de que esos 10 meses que han pasado desde que estalló la crisis hasta que este fin de semana vacunamos a las primeras personas en el Reino Unido, esos 10 meses han sido 10 meses de ciencia pura, de una gran inversión en ciencia y de un gran esfuerzo por parte de todos los científicos del planeta. Porque la ciencia no es el proyecto de un centro de investigación o de una ciudad o de un país, es un proyecto de la humanidad. Si nos damos cuenta de que no hay ningún problema sanitario, no hay ningún problema serio de salud o de clima o de distribución de agua que no sea abordable mediante el método científico, invertiremos más en ciencia y tendremos un futuro mejor. Pues con ese mensaje nos quedamos. Arcadi Navarro, catedrático de Genética, profesor de investigación en la Universidad Pompeu Fabra. Muchísimas gracias por atender la llamada de Castilla-La Mancha Despierta. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Buenos días. Buenos días.